Ruth. Hello. Hola. Hola, Ruth. Kim, buenas tardes, bienvenido. Kim, tienes el mute. ¿Cómo estás? Hola, Fran. ¿Se me oye? Sí, muy bien. ¿Cuantísimos años, chaval? Tantísimos años. Yay. Hello. Hi. How are you? ¿Todo bien? Muy bien. Good to see you. A ver qué nos explicáis. Andy, otra vez. Good to see you. Fernando. Long time. Where is everybody joining from? Please show us your beautiful faces, and we want to hear your voices before we get started. Buenas tardes a todos. Tenemos aquí a Manuel, Jeroen, Andy. Fantástico. Hola a todos, un saludo desde Hola. Argentina. Renia, ¿Cómo how están? are you? Arnoldus. Nice to see you again, Jay. A big pleasure always. Muy bien, muy bien. Genial. Hola, Ana Milena. Hola a todos. Hola, Ana Milena. ¿Cómo Un están? gusto que nos acompañes. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Genial. Joran, where are you joining us from today? Joran, can you hear me? Yes. Hola, Carlos. We'll Hello. start in about a minute or so. Yeah? Ruth, bienvenida. Tienes el mute, lo sabes. Si quieres saludar. Hola, muy buenas tardes a todos. Hello, Bryce. ¿Qué Hola, tal todo desde Zaragoza? Buenas Muy tardes. bien, desde Calatayud. Tayud, no. Jerón, Desde bienvenido. Valencia. Fran, ¿cuánto tiempo? Ah, es verdad, tú sigues trabajando con EADA, pero sigues... Sí, en el departamento de liderazgo, estrategia y personas. Y bueno, a tope con el reinicio, si Dios quiere ayudar un poco con todo el reglamento, ya te puedes imaginar, intentando de arrancar clases y es una logística impresionante, la verdad. Sí. Ahí tenemos también a Manuel Marín, que ya también sigues en EADA, Manuel. Exacto, ni la vi, mi compi, Manuel, hola, buenas. Hey, hola. Además, Manuel es una de las personas que ha hecho el programa de Babson, el ISS. Sí, lo hice con Jay, lo hice en Valkyrie hace un par de años, ¿no? Ay, sí. Manuel, you have a great memory. Wow. Veo que también está Camila. Hola, Camila, desde Bogotá. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos acá desde Bogotá. Un gusto. Camila. Hola. Hola, Camila. Hola, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Perú. Estáis sufriendo, Nicolangelo. Veo que le has robado el iPad a Pilar. Está con un uso específico. Francesc Puerto, madre mía, Extanone. ¿Qué tal, Fran? Un saludo. Qué alegría verte aquí curioseando. Igualmente. Ya me Sí, contarás sí. en privado finalmente qué barco tomaste y qué rumbo zarpaste. Con gusto. Claro que sí. Un You want to saludo a get todos. started, Luz? Pablo, ¿Ya tú estás estoy? en Perú, ¿no? Hola, Fran, acá en Lima. Un saludo para todos. Fran, hi, nice to meet you. Pablo. Pablo, un incondicional. Un Siempre que gusto. voy a Lima, está por ahí, siempre. Un gustazo de las Sí. redes y en persona.
A la buena gente se le acompaña, siempre. Gracias. El Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Muy bien, fantástico. Pues si os parece, se van conectando, pero si os parece, por respeto a los puntuales, comenzaríamos, ¿no? De acuerdo. Bueno, me corresponde dar la bienvenida. Bienvenidos a todos. Agradecemos su presencia y su valioso tiempo acompañándonos en este viaje hacia la cultura de la innovación. Les vamos a presentar el diagnóstico InnoQuotient, una herramienta precisa para conocer a fondo la organización y fundamental para desarrollar planes de acción eficaces. Esperamos que hoy puedan extraer el conocimiento y conclusiones que les ayuden en estos momentos tan decisivos de cambio y transformación que estamos viviendo. Tenemos la suerte de contar hoy con Jay Rao, que ya veo que muchos lo han saludado. Jay ha sido nuestro inspirador y es uno de los socios y fundadores de InnoQuotient. Jay es profesor de estrategia e innovación en Babson College en Boston y junto con Joseph Weintraub es el creador del modelo de cultura de la innovación en el cual se basa el diagnóstico InnoQuotient avalado por el MIT Sloan Management Review. Y bueno, ya saben, tenemos a Fran Chuan, el capitán de esta travesía hacia la innovación fundamentada en la herramienta que hoy les vamos a presentar. Fran es el otro socio fundador de InnoQuotient y además es el CEO de franchuan.com y de Dicere Global. Fran es consultor en innovación, es Trusted Advisor y autor. No es que le esté consiguiendo trabajo, solamente estoy leyendo su resumen. Algunos de ustedes nos han hecho llegar sus preguntas y los otros, si lo desean, las pueden realizar a través del chat y al finalizar, pues Fran y Jay las van a contestar. Y si alguien quisiera conectarse con nosotros posteriormente, pueden enviarme su correo en privado por el chat, ¿vale? Esta sesión será grabada y posteriormente será compartida en nuestro canal de YouTube. Esto lo anunciamos en el caso de que alguien prefiera mantener su cámara apagada. Así que le paso en este momento la voz a Jay. Gracias. Luz, mil gracias. Qué pena. Mi español es muy mal, por eso continúo en inglés. Okay, I apologize. I can be dangerous in Spanish, but not good. So, firstly, thank you to all for spending some time with us today. It's for me a great pleasure to see some familiar faces and get to know some new faces. And for us, it's been a wonderful journey for the last 6 years with InnoQuotient, and some of you we have known even longer than that. And so for all the partners, for the friends, colleagues, un abrazo fuerte, okay? And to the new friends. And COVID-19 has created chaos, and it has created VUCA, volatility, uncertainty, ambiguity, and we have all lived through this. And at the same time, if you notice what's going on globally, innovation is flourishing. Innovation and creativity is just doing very well today. And that is the craziness. Crises fuel creativity. Crises actually kind of, in fact, promotes innovation. And this is nothing new. Innovation always struggles during good times. Okay? And that is the paradox, is during good times, innovation struggles, and in bad times, innovation flourishes. And I think you've all seen the meme, right? Who is the best, digital transformation champion? It's not the CEO, not the CTO, not the CIO, but it is coronavirus. So we can say the same thing.
Who is the best innovation leader? It is COVID-19. Okay? Why? Why does that happen that way? Because innovation and creativity loves constraints. Okay? And at the same time, it cannot be too constraining. It loves boundaries. Innovation requires what we call as creative boundaries and creative constraints. Okay? And that's where during good times, we make a lot of mistakes. We overfeed our innovation efforts. We try to do big bang projects. We go and make a lot of noise before anything really happens. Okay? So there are systematic mistakes that we make during good times. And I always tell executives, you should manage innovation during good times as though it is a crisis moment. Okay? But in good times, when things don't go well, what do? We blame the culture. So the culture usually is the punching bag for all problems inside a company. Okay? And so culture is, you can't blame one single person. So what do? You blame the culture. Okay? For all problems, not just innovation, whether it's digital transformation, whether it's a big implementation, whether it's a leading change, it doesn't matter. When things don't go wrong, who do you blame? Culture. And then all discussion stops because you blame culture. And so we have to understand that culture for most people is very squishy, very nebulous, and nothing concrete, not tangible. Right? And you can hide behind culture. You can give 100 excuses and not do anything in the name of culture. So nearly about 10, 15 years ago, I was frustrated because all discussion would stop at the word culture. All progress would stop at that word culture. Okay? And you could kind of do nothing in the name of culture. And so when I dug deep into the literature, into the research from multiple different perspectives, not just from a human resource perspective, from an organizational dynamics perspective, from climate perspective, and from business processes perspective, from a sociology perspective, from an anthropology perspective, culture is not nebulous, squishy. No, it is concrete and it's measurable. Okay? And that's what set out. We set out, Joe Weintraub and I, and then Fran joined in. We set out and said, no, it is concrete and it's like taking a physical test. We go to our medical physical test every year. Yes, you can take a test and see how good you are, how bad you are. How do we think? How do we act? What are our mindsets? What are our behaviors? How do we define success? Because all businesses at its foundation is people trying to put together different types of resources, gathering resources, and then you do two things. You have projects and you have processes. That is your sausage making machine, right? Processes and projects. And then out comes your success, your performance, your KPI. And you have customers and your products, that's the output. And so that's your business side, resources, processes, metrics. But how we define success has an inordinate impact on our mindset and our behaviors. Okay. Everything, what have we done?
COVID-19 has given us a kita is a kick in the ass, right? It has changed our definition of success. And so we are pushed to change our behaviors. We have been forced to change our mindset because the definition of success has changed over 3 months. So how you define success has a big impact on your values and your behaviors. And your climate has changed in 3 months. Culture is much more robust. Climate is fragile. Climate is one small component of culture. Out of the 6 building blocks of culture, climate is only one-sixth. Okay? So climate can change very quickly, but our culture won't. Okay? So the 6 building blocks of InnoQuotient captures this culture. And we can take a pulse and we can kind of really know where are our strengths, where are our weaknesses, how do different divisions think, how do different geographies think, how do different levels inside the organization, how do they think, how do they act, where are the bright spots, where are the weak spots, who can learn from each other. And so these are all the things that we have been having fun with many of you, many of your teams, many of your companies. And it's been a joy. It's been a joy to help many of your companies and to interact with many of your executives. And so let me turn this over to Fran. He has some new things to share. And we'll open this up for Q&A. And we want a dialogue and to hear all your thoughts and what you're going through in the last few months. Okay, Fran? So, un día, Jay, estas herramientas de videoconferencia incorporarán a una nueva mejora que es el aplauso. Se hace así, ¿no? O así, ¿no? Así también. Recientemente participé en un evento que organizó Arnoldus, que lo tenemos conectado, e incorporaron que tras cada ponencia habían grabado unos aplausos y los ponían. Entonces, la verdad es que el silencio que se genera tras una exposición en videoconferencias no acabas de acostumbrarte. Así que, señores de Zoom, Skype y demás, ahí tienen una nueva innovación. Aparte de los fondos virtuales que ya ayudan, además los escenarios aplaudibles, ¿no? Bueno, la verdad es que el recorrido con Jay comenzó en marzo del 2006 y me hace una ilusión tremendamente especial que la comenzamos. Una persona que también está aquí, Kim Casasas, en un programa de SADE, de Dirección General, que la verdad es que de las muchas cosas que seguro que recordamos, yo creo que una de las que no olvidaremos jamás es la semana en Babson, ¿no? Y aquel profesor que nos explicó innovación poniéndonos unos gorilas, unos chimpancés y unos monos allí y nos provocó la risa, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver la innovación con gorilas, chimpancés y monos? Eso con el tiempo se ha convertido casi en un mantra, ¿no? Muy difuminado, que yo me lo encuentro ya por muchos sitios. Y es cierto, las organizaciones que piensan y se estructuran como si fueran gorilas, en estos momentos de COVID tienen que estar sufriendo horrores, porque su capacidad de reacción es tremendamente lenta. Entonces, no olvidemos que en el 2008 tuvimos otra crisis, con lo cual, si miro para atrás, resulta que deberíamos pensar qué aprendemos de esta crisis para prepararnos para la siguiente, porque estaremos sufriendo una crisis en estos momentos, pero ya hay otra que se está horneando, señores. Así que mejor vayamos aprendiendo de qué pudimos aligerar de nuestros procesos y estructuras para ser más ágiles, más intuitivos, más proactivos en el 2008, en la del 2020, porque la siguiente ya está right at the corner.
cuando yo hago esta pregunta a muchos directivos, la sorpresa que me llevo es que carraspean y dicen, yo no estaba en esta compañía todavía, o cualquier excusa es buena, pero en general la respuesta es que no se aprendió mucho. Y es que cuesta mucho que el gorila modifique su cultura. Y sin embargo, en el 2008, que cayeron muchísimas corporaciones, nacieron Airbnb, nacieron Uber, nacieron PayPal, nacieron Bitcoin, nacieron WeWork, nacieron muchos pequeños monos y ninguno de esos monos lo inventó alguien que ya estuviera en ese mercado. Bitcoin no lo inventó una entidad financiera, ni Airbnb una cadena de hoteles. Así que hemos de mirar nuestra cultura desde una perspectiva de seamos grandes o seamos pequeños, estemos preparados para la siguiente crisis. Y como la siguiente no sé cuándo será, pues comencemos por practicar algo en esta. 466 empresas hasta la fecha han hecho el diagnóstico, muchas de ellas han repetido el diagnóstico de manera recurrente, como decía Jay. Y como decía Jay, la crisis es el combustible, el queroseno de la creatividad y la innovación. Hay un chiste gráfico muy visual, que hay unos ejecutivos discutiendo en la planta alta de un rascacielos que la transformación digital puede esperar, tenemos otras prioridades. Y fuera hay una gran bola de demolición que viene a toda velocidad hacia el edificio y pone COVID-19. COVID-19 ha demostrado que empresas como TCS en India u otras en el mundo han decidido que quizás no necesiten tanto espacio físico, que es mucho más eficiente para las ciudades, para el medio ambiente, incluso para las propias organizaciones, el estimular el home working, el que no se desplacen, que lo de trabajar todos en un mismo edificio es un concepto de la revolución industrial y que en la revolución en la que estamos deberíamos aprovechar mucho más la tecnología. Así que bienvenidos a la nueva versión del mundo, no sé si es la 20.0 o la que sea, pero o aprendemos o a lo mejor somos los próximos Hiltons o los próximos taxis, o los próximos que nos sacan otros de nuestro mercado. Yo quería compartirles la pantalla, si me es permitido compartir pantalla. A ver el administrador, por favor, que luego bien que envía la factura, el administrador, pero luego no nos permite. Nosotros llevamos desde el 2006 que Kim y unos cuantos más y yo conocimos a Jay y presentó aquel modelo. En el 2013 le dimos forma definitiva. Bueno, salió publicado en el MIT Sloan, se le dio de forma definitiva. Lanzamos con la Asociación Española de la Calidad el diagnóstico a nivel el estudio a nivel estatal y tenemos una base de datos tremendamente rica a nivel español. El día 10 presentamos con la Asociación Española de la Calidad la nueva edición del Índice de Cultura de la Innovación y ya se ha comenzado la campaña. Amigos de Bogotá, tenemos allá a Camila, tenemos gente también en Perú, en Lima, como es el Hub de la Innovación, de la minería y otros muchos. Podríais utilizar esta herramienta para estimular la cultura de la innovación en vuestros ámbitos de influencia, crear índices, publicar, sensibilizar, porque la innovación es como el sexo, o como la felicidad, o como tantas otras cosas. Todo el mundo habla de ello, todo el mundo dice que le gusta, pero cada uno lo practica o no, y lo practica en mayor o menor medida, o a su manera. Señores, hay que alinear el concepto de innovación, pero dejemos de hablar y se llame transformación o experiencia de cliente o como queramos, incrementemos el valor de nuestras corporaciones sumando a las personas de nuestra organización. Este es el login de la nueva plataforma. Aquí tenemos en este caso concreto una pantalla, una única empresa. Estoy entrando como si yo fuera el gestor o el que tiene acceso a los datos de mi compañía, que es la Big Financial. Y voy a simular una situación que se nos ha dado en varios sitios y he creado una situación para anonimizar la situación, pero que está basada en hechos reales. Como dicen en las películas, se han modificado los nombres para mantener el anonimato.
estamos en mitad de una crisis COVID. Hemos tenido que enviar a todos nuestros empleados, a los 1.123 empleados, a trabajar a sus casas. Somos una entidad financiera, estamos en servicios financieros y aquí tenemos la pantalla de inicio. Aquí tenemos todos nuestros datos. En su momento participó pues, suficientes personas como para tener un 3,76 de margen de error, lo cual es excelente. Y nos vemos enfrentados a que preveemos que en breves meses, en pocos meses, tendremos problemas de tesorería. Creo que no estoy describiendo una situación que suene a ciencia ficción en estos momentos. ¿Es correcto? Salvo algunas empresas que afortunadamente para ellos pues han estado en sectores, en actividades estratégicas y aún así seguro que han sufrido enormidades. Estamos viviendo momentos donde la tesorería se está mirando con unos ojos mucho más afilados que hace unas pocas semanas. Y esta empresa que realizó el diagnóstico recientemente, concretamente lo hizo desde el 2 de marzo al 11 de marzo, esta empresa es ficticia, no existe, la hemos creado para este evento, pero la situación sí que se ha dado como he comentado. Y entonces vemos, ellos prevén el directorio, como dice en Latinoamérica, el Consejo de Administración ha determinado que tenemos que mejorar nuestra situación de tesorería para poder prolongar la supervivencia de la organización hasta que todo se normalice, sea lo que sea eso de la nueva normalidad. Aquí a la izquierda tenemos todos los datos que aquellos que conocéis el diagnóstico en formato documento, pues es la misma estructura. Pero voy a partir de que nadie la conoce y voy a hacer la simulación como si estuviera en la empresa con un equipo y tenemos que preparar para el directorio una serie de informaciones que permitan crear un plan de acción, porque el reto que se nos ha dicho es superar esta crisis y prepararse para futuras incertidumbres. Y la perspectiva que nos han dicho no es reduciendo coste, no queremos reducir coste, sino que lo que queremos es mejorar la rentabilidad, mejorando nuestra operational excellence, la excelencia operacional. No queremos despedir. Esto más pronto que tarde, pasará. Y el talento y la experiencia de las personas que tenemos lo queremos retener. Y tampoco queremos lanzar un mensaje que espante a los talentosos. No olvidemos, los talentosos siempre encuentran trabajo. Entonces, los dos ejes son mejorar rentabilidad mediante la excelencia operacional. Y nuestra misión ahora es navegar por los datos de esta compañía y descubrir qué podríamos presentar al comité de dirección para crear planes de acción. Por tanto, los focos están en agilidad y rentabilidad. Todos sabemos que rentabilidad no es más que o incremento los ingresos o reduzco los costes. ¿Sí? Entonces, si esos dos ejes, habitualmente los de control, gestión, reducción, costes, rápidamente se va a las partidas gruesas, que es personal, alquileres, edificios. Sin embargo, lo que vamos a hacer es poner un foco más fino, más motivador. En estos momentos las personas, todos estamos en un ambiente de incertidumbre. Y la incertidumbre no deja de generar estrés. Y el estrés puede generar miedo. Y no hay nada que bloquee más las neuronas que el miedo. Así que tenemos que tener respeto a las circunstancias, pero nunca miedo. Y navegando por los datos nos vamos a ir directamente. Aquí tenemos una serie de secciones que es la metadata y voy a entrar directamente en un apartado que es el apartado como la joya de la corona, ¿no? Que es el cerebro InnoQuotient. Aquí, para los que no lo conozcáis, el modelo que describía Jay se estructura siempre en elementos de 3. Hay 3 elementos en el lado emocional. Valores, que es cómo pensamos. Conductas, que es cómo actuamos. El clima, como decía Jay, el clima es el entorno del momento. Pero el clima es tremendamente fácil de influir y modificar. Por eso evaluar anualmente el clima, pues depende de lo que hayas hecho el día anterior, tendrás un resultado, el día anterior a la encuesta, tendrás un resultado u otro. Pero lo importante, lo que prevalece en el tiempo es la cultura, cambia mucho más despacio.
En el lado emocional tenemos valores, tenemos conductas y tenemos clima. Y en el lado racional tenemos recursos, procesos y resultados. Toda organización tiene recursos y toda organización tiene procesos para gestionar esos recursos. Y como decía Jay, ¿cómo medimos resultado? Es crítico porque determina cómo es nuestra cultura. Si nosotros premiamos por vender los útiles de escritura que hoy fabricamos y vendemos, difícilmente a nadie se le ocurrirá tener ideas sobre útiles de escritura que pudieran matar nuestros éxitos de hoy. Entonces, cómo medimos el resultado es tremendamente importante. Esto es lo que llamamos nivel bloques. Cada bloque tiene 3 factores. Así tenemos, y no voy a enumerarlos todos, valores tiene, por ejemplo, lo que pensamos alrededor de la emprendeduría, lo que pensamos alrededor de la creatividad y lo que pensamos alrededor del aprendizaje. Y todas las preguntas que están detrás de este bloque están hechas en primera persona, o sea, es lo que yo pienso de mí. Ese es el talento que tenemos en la organización y ese es el talento que tenemos que focalizarnos en conseguir que sea como mínimo igual a la puesta en acción, que es conductas. Las conductas es cómo ponemos ese talento que decimos tener en acción. Nos podemos imaginar que cuando lo que pensamos de nosotros es muy superior en su puntuación a lo que decimos que ponemos en acción, tenemos un cuello de botella que puede ser el miedo. Porque en la innovación es imposible equivocarse. Absolutamente imposible. Sin embargo, no le tenemos miedo al error. Lo que le tenemos miedo es a lo que estamos entrenados que viene detrás, que es que si te equivocas, te castigan. ¿Qué pasaría si cambiáramos la lengua franca de la organización y elimináramos el castigo por aprendizaje? Estaríamos construyendo culturas muy diferentes. Culturas que permiten buscar y explorar en la incertidumbre y en la ambigüedad, que es donde se mueve la innovación. Oh cielos, discúlpenme, acabo de mencionar 2 términos que deberían estar proscritos, porque ya tenemos suficiente incertidumbre y ambigüedad en esta situación COVID. Diantres, en estos momentos de incertidumbre y ambigüedad, la lógica predictiva no funciona. Y si no, analicen cómo están sus presupuestos 2020. Absolutamente inútiles, no sirven ya para el 2020. Nos hace falta una lógica diferente, que está en el lado anaranjado. Así que lo que nos hace falta es detectar el talento creativo, emprendedor y de exploración, de aprendizaje que tenemos y ver qué cuello de botella podríamos llegar a tener en conductas o en clima o en recursos o en procesos o en cómo medimos y premiamos y reconocemos el resultado. Y por último, cada factor se desdobla en 3 elementos, lo cual nos da las 54 preguntas del propio diagnóstico. Las 54 preguntas que nos permiten conocer el nivel y el grado que tiene cada uno de los aspectos, por eso lo llamamos elementos de actuación de nuestra cultura, donde podemos detectar las fortalezas y las debilidades. La nueva herramienta, que es puramente online, la que estoy usando, nos permite ver, ir filtrando de manera dinámica y nos permite ver los resultados o bien por toda la organización o por departamentos o por categorías. Y nos permite también resaltar o nada, como estoy haciendo ahora, o los top 10 y los bottom 10, o podemos resaltar el valor máximo y el valor mínimo o los 9 elementos que están referidos al estilo de liderazgo, porque esto es un 2 en 1. En esta herramienta podemos conocer también un 360 a nuestros líderes sobre 9 habilidades que son conductas y habilidades que son fundamentales para estimular la innovación. Como narro en este último libro, que es Autenticidad, solo líderes auténticos que se crean estos 9 elementos coherentes, auténticos es coherentes entre lo que piensan, dicen, hacen y sienten,
generan y estimulan la credibilidad en los demás. Irradian aquello que llamamos carisma. Entonces, vamos a centrarnos en el encargo. Recordemos que el encargo que tenemos de la alta dirección es mejorar la rentabilidad mediante la excelencia operacional. Y nosotros hemos extraído, mediante técnicas de fragmentación, mapas mentales, las que fueren, hemos extraído varios y hemos elegido 2. Vamos a centrarnos en rentabilidad, o sea, reducir costes sin tocar partidas que nos generen heridas en la cultura, y vamos a mejorando además la agilidad. Por tanto, vamos a mejorar nuestra eficiencia interna para mejorar la rentabilidad. Y para eso venimos a esta pantalla y lo que hacemos es, vemos que los primeros 10 nos centramos en eficiencia y vemos que en procesos tenemos cuellos de botella porque he hecho resaltar los top 10, los bottom 10, los peores. La escala es siempre 1/5, por tanto 5 sería extraordinario y 1 sería un desastre. Y entonces vemos que tenemos aquí en lo azul tenemos varios cuellos de botella en procesos. Sin embargo, la parte racional es la más fácil de solventar. Das más tiempo y la gente lo valora. Ah, ya tengo tiempo. Yo te puedo también dar más recursos o puedo contratar unos gurús en Lean Management que me definen totalmente los procesos de Lean, pero la gente dice, ¿y a mí eso cómo me afecta? Entonces, señoras y señores, nuestra experiencia a lo largo de empresas que han introducido Lean Management es que no han obtenido, en nuestra experiencia, al menos en la mayoría de los casos, ¿no? De hecho, me respeto decir ninguno de los que yo conozco, han conseguido los resultados que esperaban porque se han olvidado de que hay una cosa que se llaman personas y que si las personas no bailan, no pongas música. Así que empieza por las personas y empieza siempre por el lado emocional. Y vemos que aquí detrás, abajo a la derecha, tenemos en el entorno clima 2 cosas en rojo que nos crean desconcierto, porque recordemos que la escala es del 1 al 5 y 2,49 no es una muy buena nota. Se llama burocracia. O sea, parece que tenemos un pequeño problema de burocracia. Claro, si yo, cuando me decían en una corporación de hace un par de años, que me dicen, no, nosotros somos una empresa con una burocracia razonable para lo que somos. Y le dije, ¿sabes cuánto he tardado en que me des de alta como proveedor? 3 meses. De hecho, hemos hecho ya la acción. Se ha emitido la factura. Es un desastre. Y menos mal que no te comparas. No quiero pensar cuando alguien hace la hoja de gastos cuánto tarda en cobrar. Interno. Entonces, bromas aparte, la burocracia en esta organización puede ser un problema y además, ¿qué ocurre si aligeramos burocracia? ¿La gente se enfada? ¿La cultura se resiente negativamente? ¿Tenemos más tiempo para dedicar a otras cosas? Y resulta que hay otro que está en rojo, que es la toma de decisiones. En otra corporación hace ya un tiempo me dicen, no, aquí el proceso es solo de un paso, lo firma el director general, solo firma uno. Dice, sí, pero es que el director general no está aquí más que 2 o 3 días al mes. Dice, bueno, pues entonces es un cuello de botella. Quizás no debería ni firmar él, no sé, o debería delegar. La cuestión es, la toma de decisiones puede ser un problema. Pero esto es lo que piensa la organización, toda esa cantidad de gente que ha participado. Entonces, la organización, en realidad, podemos ir viendo quiénes tienen un problema. Vemos que R&D en burocracia y en toma de decisiones, pues parece que no es un problema. Y así podríamos ir mirando hasta llegar, por ejemplo, a ventas. Y vemos, y me permito pedirles que se fijen en los valores, que sin burocracia tiene un 2,08 y toma de decisiones 2,47, ahora voy a verlo en toda la organización. Parece que si en toda la organización ya era malo, 2,49, recordemos que sin burocracia en el área comercial ya es 2,08. O sea, la cosa es como el chiste del puñetazo, que uno le da un puñetazo en el ojo al otro, el receptor dice esto no quedará así, dice no, eso se hincha. Entonces, resulta que los de comercial todavía lo llevan mucho peor.
Y entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, oye, podríamos centrarnos en crear pequeños planes de acción, porque no olvidamos que siempre en innovación hay que pensar en grande, pero hay que actuar muy en pequeño, en diversos frentes y muy ágilmente. Y nos centramos en burocracia y en toma de decisiones. Por tanto, ¿qué podríamos hacer? Bueno, vemos que comercial, vamos a ver ahora cómo se siente comercial. Entonces, yo les recuerdo, perdón, les introduzco que no lo he recordado, que aquí tengo un icono que me permite hacer pantalla completa, pero aquí tengo un botón que es mágico, que me permite descargar las imágenes que tengan esos momentos en la pantalla, de tal manera que luego las puedo insertar en mis propias presentaciones. Aquí tenemos lo que acabo de descargar y puedo ir creando yo mis propios documentos, o sea, puedo crear mi propio informe según el momento de situación. Ruth y algunos que estáis aquí que lo habéis hecho, recordáis el PDF. ¿Ven? Pues para los nostálgicos del PDF, que sepáis que os hemos dejado ahí tú lo recortabas, dices, ¿no? Te veo. Sí, pues con la nueva versión hemos facilitado el copy-pega, porque ahora descargas las imágenes de aquello que tengas en la pantalla, pero aquellos nostálgicos que quieran, si le dan al botón azul, se crea el PDF de toda la vida de no sé cuántas páginas, decenas de páginas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora mismo qué pasa. Vamos a comparar los datos, vamos a analizar los datos. Podemos ver los datos por barras o en Spiderweb, ¿no? Me voy a centrar en elementos y quiero ver por departamento. Vamos al departamento. Y lo que veo por departamento es, ¿vale? Y digo, como me voy a centrar en comercial, voy a apagar todos los demás. Clicando encima del nombre voy desactivando y me quedo solo con comercial. Creo que no lo he hecho bien. Ahora. Y veo que comercial tiene un determinado Spiderweb. Veo que está muy bajo aquí, que es en cómo medimos resultados. Vemos que aquí está, fijaros que está en un 2,55. Aquí está en un 2,53. Aquí en un 2,57. O sea, está muy bajo en resultados, en cómo reconocemos en la parte baja esta, estamos hablando de cómo reconocemos al área de comercial, esto es área de comercial, cómo le reconocemos sus esfuerzos por mejorar la empresa. O sea, acabamos de ver que piensan que hay mucha burocracia y que hay el proceso de toma de decisiones es muy lento y además cómo se les reconocen las aportaciones y el esfuerzo. Están contentos en cómo se les reconoce la comercialización, pero no la exploración. Ah, pero estamos hablando de reconocimiento, no de recompensa. Por tanto, ahora yo podría decir, vale, pues podría crear equipos de comercial, porque siempre en los equipos de exploración siempre tiene que haber personas que les duela el problema, porque si no les duela el problema, pues probablemente no sepan mucho qué hacer, pero no hagan nunca aborden la recomendación, nunca aborden un problema de comercial o de procesos o de finanzas con gente solo experta de esa temática. Recuerden que la ignorancia, la ingenuidad es muy osada y la única diferencia entre una idea loca y una idea genial es que tuvimos la osadía de probarla y funcionó. Así que yo, cuando escucho aportaciones locas, me excito. Porque igual estoy delante de un genio o de una idea genial. Y eso hay que celebrarlo. Por tanto, lo que me hace falta es alguien que complemente al equipo comercial a la hora de tener ideas y de experimentar. Por tanto, voy a querer elegir gente de comercial para abordar la burocracia, los procesos, elegir procesos que nos permitan ser mejorados para incrementar nuestra excelencia operacional y además mejorar canales y circuitos
de toma de decisiones. ¿Con quién podría yo ligar la gente de comercial? ¿A quién podría incorporar en los equipos de creatividad, imaginación, curiosidad, experimentación con los comerciales? Bueno, pues hago una exploración y veo que si solapo los de R&D, los de I+D, los tengo, pues, bueno, son un poco mejores teniendo ideas, eso es lo que creen ellos, pero se parecen mucho en la experimentación. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver los de Purchasing. Uf, no, estos casi son mejores los de Sales que los de Purchasing. No, me hace falta alguien que sea todavía más estimulador, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí los de Logistics. Uf, parecen primos hermanos. Sin embargo, yo me voy navegando y llego, por ejemplo, y digo, madre mía, vemos que aquí abajo está la línea de los de comercial. O sea, los de producción se sienten muy superiores en técnicas, en todas las habilidades, en la creencia de que las habilidades que tienen de exploración, de creatividad son muy buenas, se parecen mucho en la faceta de ejecución, lo que piensan del entorno, y sin embargo destacan sobre todo en los procesos de concreción de los experimentos. Así que vamos a proponer a la alta dirección, y descargo esta imagen, que los equipos de esta primera ronda de iniciativas de experimentación sean elegidos del ámbito de ventas y de producción. Pero podría tener un subfiltro, que puedo decir, por ejemplo, la educación o la antigüedad que tienen, ¿no? El nivel educativo, por ejemplo, ¿es la antigüedad en la compañía un diferenciador de la valoración que hacen? Vamos a dejar solo los dos extremos. Pues aquí vemos que la verdad es que sí que hay una cierta discrepancia entre los que piensan que, por ejemplo, tenemos más recursos, son más positivos en los recursos, que es esta parte de aquí, y en los procesos, que es esta parte de aquí, los que llevan menos de un año que los que llevan más años en la casa. Bueno, quizás es porque tienen más experiencia. Bueno, o porque los otros se tienen que, lo que decimos en España, buscar la vida y no se quedan esperando que alguien les dé recursos, sino que han visto toda la serie de MacGyver. Entonces, ¿podría ser esto una capacidad de exploración? Bueno, vamos a ver, ¿cómo están los más jóvenes con los que llevan? ¡Ostras! ¡Qué descubrimiento! Cuando comparo los que llevan menos en la casa con los que llevan entre 9 y 15 años, resulta que aquí, en creatividad son mejores los que llevan entre 9 y 15 años, por alguna razón, y sin embargo se combinan muy bien, se complementan muy bien en la parte racional. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Elegiremos, me voy a descargar esta imagen para incorporarla en el informe, porque lo que vamos a proponer a la alta dirección es que los equipos de experimentación iniciales sean de ventas y de producción y con antigüedades menores de un año y gente entre 9 y 15 años. Damos cuenta que estamos haciendo un drill down, un ir filtrando para encontrar análisis que nos permita poder elegir a las personas adecuadas para minimizar el riesgo, para minimizar el fracaso y, por tanto, maximizar el éxito. ¿Ok? Y con esto podría elegir también, bueno, y si tienen educación, una determinada educación, los que tienen doctorado, esto es un dato interesante. Otros es una manera suave de decir que pues, tienen la formación básica, lo que llamaríamos en España la educación obligatoria, ¿no? Pero no han llegado más, no tienen bachilleratos, no tienen otras formaciones. Pero es interesante ver que los que tienen un doctorado en esta organización tienen unas creencias de sí mismos mucho más bajas que los que no tienen ninguna formación, pero no hay gran diferencia. En esta organización esto no sería un elemento de selección. Así que nos quedaríamos con la selección que hemos hecho, que sería
Vamos a proponer las imágenes que hemos descargado, gente de ventas, gente de producción, con antigüedades entre 1 año hasta 1 año y entre 9 y 15. Esto es lo que nos permitiría la herramienta y podríamos seguir haciendo multitud de navegaciones. Podemos navegar por los resultados que hemos obtenido, podemos hacer la distribución, podemos... algo que a nosotros siempre nos ha encantado, que esta transparencia cuando hacemos la presentación en los órganos de gobierno, en los comités de dirección o en los directorios, genera sorpresas e incluso miradas como casi incómodas entre unos y otros. Disculpas, que quería ir a la de por departamentos. Y es esta información que estoy mostrando aquí, esta información es los 54 elementos ordenados por el de mayor puntuación y abajo está el de menor puntuación. Digamos que arriba están lo que serían fortalezas y abajo están lo que diríamos debilidades. Toda organización tiene fortalezas y debilidades, pero la gran pregunta es, ¿están todos de acuerdo en que son las mismas? Claramente aquí vemos que la capacidad que tenemos de nosotros de obtener resultados corporativos, el Departamento de Recursos Humanos lo valoran un 4, pero otros no lo valoran de la misma manera. Cuando haya alineamiento, los colores no están distribuidos, ¿sí? Por tanto, el primer elemento en toda organización a poner de acuerdo es al órgano de gobierno, al comité de dirección, en realmente cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestros puntos de mejora. Porque si no nos ponemos de acuerdo en eso, es muy probable que nuestra eficacia en la innovación no exista. De hecho, es muchas veces la causa de mortandad de iniciativas de innovación es que no hay un acuerdo, un alineamiento sobre en realidad qué es innovación o cuáles son nuestras fortalezas. Y sin más, quisiera finalizar dándoles las gracias porque podríamos estar horas y horas. Será un lujo poderles compartir a todos ustedes una sesión si tienen datos. Por ejemplo, Ruth, tú que tienes datos, yo ahora mismo no me acuerdo si hay más personas que hayan hecho el diagnóstico de los que hay aquí ahora conectados, pero en cualquier caso, Ruth, encantado de hacerte llegar el usuario y contraseña para que accedas a tus datos y a todos los asistentes, obviamente, encantados de hacerles llegar un usuario y contraseña a una base de datos, a una empresa absolutamente demo, para que naveguen, se familiaricen y será un lujo a cada uno de ustedes poderles ofrecer el diagnóstico para que conozcan su cultura. Y en estos momentos de muchísima incertidumbre, la verdad es que lo que más nos ayuda es contar con las personas. Nosotros somos unos afortunados en todo. Los que estamos aquí probablemente somos unos afortunados. Pero en nuestros equipos hay que cuidarlos, porque cuando todo esto salga, el talento y la experiencia que tienen es fundamental que la sigan manteniendo, que nos tiene que sumar. Muchísimas gracias. El micro, Luz Ángela. Gracias, Fran. Mira, qué tan rápida puede ser la innovación, Fran. Sí, sí, ¿Has sí. visto? ¿Te han escuchado? No quiero, luego ya preguntaré quién ha sido pero muchas gracias. Sí, la verdad es que ese punto hace falta, le da calor, porque sé que hay un montón de personas conectadas, pero se convierte en muy frío. Perdona, Arnaud. Son los mismos aplausos del Congreso. Cuando lo dijiste lo busqué y lo enviaré, digo, ahí los tienes, así que si los quieres utilizar, los tienes. Muchísimas gracias por compartirlo. Así Pues tenemos el turno de preguntas. Sí, gracias, Fran. Bueno, como hemos podido ver, el diagnóstico de NoCoaching es una herramienta sofisticada, ofrece un detallado análisis de la cultura en la organización y sus resultados son extraídos de las respuestas a un cuestionario de 54 preguntas que se aplica en la organización
en modo encuesta en línea. Es un proceso bastante sencillo y totalmente en línea. Y como dice Fran, estaremos encantados de enviarles un usuario y un password para que puedan entrar a la plataforma y conocer de primera mano en qué consiste. ¿Ok? Tenemos algunas preguntas, Jay y Fran, que les voy a compartir. Una de las preguntas dice, si un informe ICE anterior se puede tener en este formato digital para ver la evolución y los filtrados. Sí, toda empresa que, si no me equivoco, la fecha fue un miércoles de mitad de mayo que entró en productivo la plataforma e inmediatamente se volcaron todos los datos históricos en la nueva plataforma. Entonces, toda empresa que había hecho el diagnóstico recibirá un usuario y contraseña para acceder a sus datos. Lo enviamos nosotros a la persona que tenemos en contacto o a la que esté ahora conectada. En tu caso, Ruth, es muy fácil. Sigo dirigiéndome a ti porque creo que eres la única persona que esté conectada que ha hecho el diagnóstico, porque hemos hecho otros eventos para empresas que lo habían hecho. Pero sí, el usuario es el mail de la persona. En este caso es muy fácil porque tú eres la directora general, pero si decides que 5 o 10 personas de tu empresa tengan acceso, pues facilítanos los correos electrónicos y con mucho gusto los generamos. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo consideras este momento para volver a medir? Es otra pregunta. No sé, Jay. ¿Qué es medir? To measure. No. So I want to make sure that I understand the question correctly. Can you translate the question, please? How do you believe this is the right time to measure again, again the company, the culture? Yeah. So our behaviors, our mindset, our climate, everything has changed in the last 3 months. So what you will have is a baseline now. Okay. So in fact, this is the opportune moment to measure. Okay. Because then you will look back. If you already have data, that's good. Okay. Because then we can look back, and we already have, I don't know what, 400 companies in our database. So for them to measure again now and again a year from now is fantastic data to see how things have changed inside the organization. Okay, thank you. Thank you, Jay. Fran, ¿qué diferencia InnoQuotient de otras herramientas de medición de la innovación? Bueno, la verdad es que la innovación en sí mismo depende. Hay muchísimas herramientas en el mercado que miden la innovación, muchísimas. De hecho, incluso hay alguna que crea un índice, un ranking de innovación en un país donde tenemos gente conectada, que lo define el índice haciendo entrevistas a los máximos directivos. O sea, si a mí me preguntan cómo son mis hijos, jamás diré la verdad, porque no conozco la verdad. Yo estoy influido por un filtro. Entonces, diagnósticos hay muchísimos, pero yo no conozco ninguno que diagnostique la cultura, porque casi todos los diagnósticos, muchísimos, están creados para vender un libro que tienes detrás. A nosotros lo que nos importa es que las organizaciones conozcan la cultura, porque la innovación es la consecuencia de la cultura. Y luego que compren el libro a quien corresponda. There is another important difference. When the Institute for Quality in Spain adopted our tool, they were one of the first to adopt our tool for their members. And they had actually looked at many different tools that already existed. And these were tools coming from large companies, large consulting companies. And there was one reason why they chose ours. And the reason is because our tool had much more behavioral, much more people issues, rather than just pure resources, processes, and metrics.
because so that was one big difference that the leaders in the organization told us why they chose our tool for their members. Gracias, Jay. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué puntos debemos tener presente cuando diagnosticamos cultura para empresas que tienen estrategias distintas? A, excelencia operacional. B, mejor producto. C, soluciones integradas para clientes. A ver, las estrategias que tenga una organización es el faro al que quieren alcanzar, es un tema, los problemas que quieren resolver. La cultura es indistinta, independientemente si está orientada a la estrategia hacia excelencia operacional, liderazgo de producto, customer intimacy o lo que sea, ¿no? Pero la cultura es el acelerador o el freno. Y sobre todo es la coherencia en la cultura. Una cultura coherente, auténtica, una cultura donde la integridad de los líderes está basada en la pregunta abierta y no en marcar directrices y decir este es el camino, sino que estimula la curiosidad, la imaginación y la creatividad de las personas de manera auténtica. Esa empresa puede tener la estrategia que sea. Las culturas son aceleradores o frenos, independientemente del camino. Jay, do you want to add anything? So I want to make sure I understand it. So about the product leadership, operational excellence, customer intimacy. So the question is, how is the culture different from the focus on these three? Is that correct? How influence reaching that? Okay. So one is that a specific company may have an obsession for operational excellence. The culture may be focused on operational excellence. In a different culture, the culture could be customer intimacy. Okay? And in a third company, it could be product leadership. So the way we capture that in the tool is through how we define success. And there, it's a very generic question that we are asking them. Have your processes given you success? Has your financials actually helped you demonstrate your success because of the choices you have made? Okay, so it is pretty generic in that sense, because Walmart could have an operational excellence focus, whereas Amazon could have a customer experience focus. So we are a little agnostic as to what is it that they pick as their key kind of a culture. Thank you, Jay. Thank you. Yeah, you can innovate in operational excellence. You can innovate in customer experience. You can innovate in customer intimacy. So those are all the and all of that is basically the 6 building blocks are the building blocks of any culture. Okay, it's not just innovation. Fran, ¿cómo influye un sesgo entre lo que declara el participante y lo que realmente es? ¿Pueden variar las respuestas en función del grado de estrés, presión o contexto de la empresa? El sesgo entre lo que contesta y... Entre lo que contesta el participante y lo que realmente es. Supongo que la realidad de... Yo recomiendo a toda persona que tenga responsabilidad sobre personas o influya sobre personas, o sea, todos los que estamos aquí, que vean el primer capítulo de House. En el primer capítulo queda claro que todo ser humano miente. Y lo único que hacemos es mentimos más o menos dependiendo de lo que estemos hablando y del grado de identificación que se nos puede hacer. Por eso la encuesta InnoQuotient se participa de una manera absolutamente anónima. Claro que tenemos un punto de sesgo, pero es que siempre que pregunto a alguien qué piensa sobre algo, pues depende mucho de su estado de ánimo. Encuestas de qué piensas, por ejemplo, de ti, de personalidad, como son Myers-Briggs, DISC, etcétera, pues si la haces en días donde has tenido un atasco de tráfico o has tenido una mala noticia o es tu cumpleaños, contestas de maneras diferentes. Siempre hay un sesgo. Así que lo que hacemos es hacer participar a suficiente cantidad de personas para que
los sesgos se aplanen. Tenemos otra pregunta que dice, tras una primera medida con esta herramienta y su posterior plan de acción alineado, ¿cómo sabéis si la empresa está realmente avanzando y a qué velocidad? Es decir, que las medidas ayudan a la acción. Vale. La innovación es un flujo. Imaginemos una cultura donde a lo largo de ese flujo alguien detecta un problema, se plantea el problema, alguien genera ideas, se crean experimentos, se prueba, se falla, se aprende, se modifica, se vuelve a abordar, etc. Y es un flujo. Imaginemos que a lo largo de ese flujo es un campo minado. Vamos recibiendo palos. Pues evidentemente nosotros diagnosticamos la cultura y las capacidades de generar ese flujo. Sin embargo, si nos están mintiendo o no hacen nada, obviamente la cultura en una segunda edición se resentirá, saldrá peor. Entonces, hacer un diagnóstico para no ir al médico y para tampoco luego hacer el tratamiento que el médico nos diga en base al diagnóstico no tiene el más mínimo sentido. Solo vale la pena hacer un diagnóstico si eres coherente contigo mismo y te aplicas en los resultados. Y por eso es muy importante tomar los 9 elementos que están descritos en el modelo para medir resultados. Porque la innovación se mide. Y como decía Jay, adora la innovación y la creatividad las restricciones, pero no demasiadas. Pero lo que adora son los límites. Hay que medir la innovación. La innovación no es una fiesta sin fin, para nada. Es el EBITDA del futuro. The innovation has a lot of paradoxes, not trade-offs. Trade-off is A or B. Paradox is A and B. Okay? You need structure. At the same time, you need freedom. You need discipline. At the same time, you need to experiment. You need to measure. At the same time, you need to make sure that you don't measure it too quickly. So all of these are paradoxes that we have to manage. So it is very difficult if you don't understand leadership and specifically entrepreneurial leadership. Okay? And so what happens is that innovation with the wrong hands that's when people make trade-offs. Okay? And so that's where, yes, you can use the tool, yes, you can measure, but if they don't understand some of these paradoxes, innovation dies in the wrong hands. And I have seen this again and again and again and again. Given to the wrong person is the best way to kill innovation and creativity. Okay? Sí, si me permites, a nosotros, a Jay y a mí, nos fascina sobremanera Ozone, que de pronto recibimos, pero muchas peticiones en estos años, hemos recibido peticiones de personas que han tomado las 54 preguntas, la han usado en una corporación e incluso dicen haber creado planes de acción. Nos fascina y Jay tiene un post al respecto de esa fascinación en LinkedIn, al respecto de esa fascinación de que sea tan simple la herramienta que dé esa facilidad de autodiagnóstico de las personas. Sin embargo, luego nos preguntan cómo interpretar los resultados. O sea, la secuencia en muchas ocasiones de la innovación es, se usa la herramienta, se crean planes de acción y luego se duda de si la interpretación ha sido correcta. Porque hay que entender muy bien cultura y hay que entender muy bien los 54 elementos cómo combinan. Por eso cuando alguien dice que quiere ser partner, hacemos muchísimo hincapié en la formación de esa interpretación, porque si no, pues difícilmente podrá ayudar a sus empresas. Y lo mismo cuando una empresa hace el diagnóstico, le sugerimos que se deje acompañar por un profesional que interprete bien los 54 elementos para sacarle el máximo jugo. Porque hay mucha paradoja y se piensa que hay que elegir. Y no, hay que combinar. Bueno,
Otra pregunta dice, ¿a partir de cuántos participantes tenéis experiencia que el resultado empieza a ser realmente significativo y que dé un error inferior al 5%? ¿Cuál es el suficiente número de personas? Tenemos diagnósticos que, o sea, los datos, recordemos el parámetro, la anonimidad. O sea, cuando yo sé que no pueden saber que soy yo, pues, y eso se nos da cuando definimos la metadata adecuadamente y el número de personas que participan, o total de la empresa es al menos 20. Entonces, si son 20 y participan 20, el margen de error es 0. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues tenemos un pequeño Excel que facilitamos siempre que nos permite calcular el margen de error. Pero a partir de 20 empleados es muy fiable la información que se obtiene. Jay, ¿cómo mantener una cultura de innovación en tiempos de home office? Oh. I wish I had answers. If I had a lot of answers for that, I wouldn't be spending 1 hour here. I will be with Jamie Dimon. I will be with Jeff Bezos. I'll be with the CEOs. The talking. Yeah, I have the answers. I don't. And we will learn very quickly. That's the beauty of humans and our ability to learn very quickly. Okay. And in fact, the CEO of JP Morgan, Jamie Dimon, the COO went to Jamie Dimon, the CEO, and said, our efficiencies have gone up during COVID-19. Our meetings are much more productive during COVID-19. Immediately they said, yes, 80% of the people don't have to come back. TCS, one of the largest consulting companies in India, has basically made an announcement that they don't want people to come back. So we are going to learn very quickly how culture is going to change. It will. In the past, we have some examples. There's a company called Basecamp, and the company was born virtual, okay? But it's not a very large company, and the CEO is amazingly good at it, okay? Jason Fried is a superstar at how to manage global companies virtually all the time. But those were companies that were born virtual. But those of us who are going from physical to virtual, we will be learning very quickly. That's why I said now is the baseline, okay, to measure and say, hey, where were we at the time of the crisis? And a year or two from now, we will understand where's the culture. Okay, I'm curious. Sorry, I don't have answers. Thank you, Jay. Fran, ¿cómo podemos aplicar este modelo o reinterpretación del mismo en los procesos de emprendimiento? Puede parecer una paradoja que en el emprendimiento sea necesario innovación, pero creo que es una dimensión que viene. A ver, emprendimiento es una actitud que conlleva en muchos casos la innovación, pero no siempre. Entonces, pero habría que estimularlo, porque habría que definir qué es emprendimiento. Lo que ocurre es que el emprendimiento, cuando tú y yo montamos una empresa y nos hacemos emprendedores y queremos innovar en un determinado sector, es fantástico. Pues no tenemos ni procesos ni restricciones. La cultura de nuestro equipo es la tuya y la mía. El problema está cuando queremos hacer intraemprendeduría, que tu inquietud y mi inquietud viene limitada. Boundaries, las restricciones que tenemos es la propia cultura del entorno, las restricciones de nuestro entorno más próximo departamental y jerárquico y el cómo nos retribuyen, cómo nos pagan y reconocen. Así que el diagnóstico puede en una organización detectar talento emprendedor. Sin embargo, si es una organización donde el talento emprendedor es excepción, no es norma, no es una cultura generalizada, lo que recomendaría es hacer un skunk works, un innovation sandbox, es a esas personas talentosas sacarlas de corporación y llevarlas un par de cuadras lejos para que no tengan el pie en la bota en el cuello que les asfixie cada vez que quieran proponer una idea, porque es como funcionan las grandes corporaciones. En una pequeña es muy fácil, la cultura es de los fundadores.
Y a partir de que van creando procesos, pues aquello se va burocratizando y restringiendo. Sí. Muy bien. Nos habían enviado una pregunta previamente que dice, para una cultura de innovación, ¿size matters? ¿Importa el tamaño? ¿Es posible que vayamos a una era de consolidaciones forzadas por la crisis actual de falta de clientes? Jay, do you want? So please, translate. Yes, thank you. Okay. For an innovation culture, does size matter? Is it possible that we go to a consolidation era forced by the current crisis of lack of customers? If there are no customers, there is no company. Okay. So again, I think culture is an outcome. Culture is not an input. What do I mean by that? As Fran was saying, in a startup, there is no culture. You only have the values and the behaviors and the climate of the founding team and the founding members. Okay. And the startup tries to do some resource allocation. They try to set up some processes and they try to create some products and get customers, and it doesn't work. What do? They change the resource allocation, they change the process and try to go to a different set of customers. Maybe it works, maybe it doesn't work. Then again, they change the resources, but all the time they're changing their values and behaviors because of failure. But the third attempt, if they find some success, what is human nature? Human nature is now, I want to have a machine to repeat that resource allocation, to repeat the process that gave me success and the metrics that I'm measuring success by. So again, when we get 10 new customers, we repeat that process and the resource allocation. So over time, our prioritization, our resource allocation, the projects and the processes we pick and how we measure success will actually impact our values, behaviors, and climate. So culture is an outcome of previous success. So today, our success is being redefined completely. How we measure is being redefined completely. Right? Whether it's a large company, small company, medium company, does not matter. Right? So we have to rethink that's why the question is, how will our culture be when so many people are working from home? I don't know. Okay. So human resource people make a big mistake. They think culture is an input. No. Culture is an outcome of past success. That doesn't mean it is the culture that is going to give you future success. It won't. Okay, thank you, Jay. Ya nos hemos pasado del tiempo. No sé Sorry, si quieren... I need to run. Okay. Thank you, everybody. Wonderful, wonderful to see you all, meet some of you. Okay. Thank you for all your support. Okay. Thanks for attending today. Okay. Thank you, Jay. Thank you very much. Dios. Sí, si me permitís que haga el cierre, los honores, pues eso, muchísimas gracias. La semana pasada lanzamos con la Asociación Española de la Calidad el nuevo índice de cultura e innovación que se presentará en el primavera del 2021, o sea que de aquí a entonces muchas empresas van a participar y podremos potenciar la base de datos. Yo les animo muchísimo a que lo contemplen como una herramienta para empresas para diagnosticarse y crear eficientes planes de acción. Para instituciones como tenemos aquí el Hub de la Innovación o AFIDA y otras varias, pues EADA incluso como institución, contemplar hacer el diagnóstico en su entorno para crear un índice local de la innovación. No pretendemos hacer rankings.
Yo personalmente, cuando hay un ganador, también hay un perdedor. Entonces, mi vida atlética de subir al podio, pues también veía que alguien había quedado al octavo. Y entonces, bueno, eso de ser el más innovador del año, lo que es importante es que cada uno se compare consigo mismo y consiga exprimir el talento, estimular el talento, hacer disfrutar ese talento, porque la innovación es la consecuencia de mucha serotonina. Y la serotonina es divertirse. Pero a estas instituciones, en estos momentos que estamos viviendo todos, donde hay poca serotonina, animo a que la FIDA, HAP y cualquier otra institución adopten esta herramienta como una herramienta interna en la cual inviten a su entorno a participar para lanzar un mensaje muy ilusionador. Porque estimular a la gente a participar en construir el futuro es hacerles olvidar de las durezas del presente. Así que muchísimas gracias. Y si me permiten, como pequeña despedida, quisiera antes de compartir pantalla, si lo hago bien, estoy compartiendo. ¿Están viendo? Sí. ¿Están viendo una pantalla blanca? Sí, una pantalla blanca. Vale. Quisiera decirles que todas las preguntas que hemos recibido, que son más de las que hemos contestado, las vamos a publicar en el pie, en el descriptivo del vídeo, cuando lo publiquemos. Todas. ¿Vale? O sea que, y por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que aquellas preguntas que igual se han quedado en el tintero o que las pueden enviar todavía, pues que también las añadiremos. O sea, de nuevo como el puñetazo, esto no queda aquí, esto se hincha. Nuestra relación no acaba aquí, nos vamos a ir viendo. Y esta pantalla en blanca es una cosa que tenemos en la web que nos ha hecho muchísima ilusión, porque podríamos haber contratado a Pixar, pero descubrimos que teníamos el talento de Pixar en la casa. Hola, soy Polilla. ¿Cómo? ¿Que no conoces InnoQuestion? Si deseas estimular una cultura innovadora, InnoQuestion es la herramienta imprescindible para diagnosticar la cultura de tu organización ante la innovación. Espera, que te explico mejor. Primero, invita a tus colaboradores a pasar el cuestionario InnoQuestion. Una vez acabada la encuesta, mira tus resultados. Estos son tus índices de cultura de la innovación que te permitirán definir eficaces planes de acción. Pero no te agobies con tantos datos. Puedes focalizar por bloques, factores o elementos. También puedes ver los resultados de toda la organización o de un departamento en concreto. InnoQuestion también compara los resultados entre departamentos, categorías y otros segmentos. Y si quieres verlo mejor, puedes pasarlo a pantalla completa o descargártelo como imagen. Pero eso no es todo. Si quieres saber más, contáctanos. Pues este vídeo, del cual estoy tremendamente orgulloso, ha sido fruto de mucha serotonina, muchísimo divertimento de todo el equipo de InnoQuestion, que estamos a vuestra entera disposición y nos encantaría saber de vosotros, que muchos hagáis el diagnóstico, que conozcáis vuestra cultura y pues Camila de Afida, Pamela del Hub, Arnoldus de Remio, COVIDmin, un gran innovador, Arnoldus. El COVID se cruzó cuando estaba montando un congreso físico sobre la minería, se cruzó el COVIDmin y rápidamente lo transformó en digital. 7.000 inscritos, Arnoldus. No se te oye, pero... ¿Perdón? Sí. Bueno, igual me he pasado, porque no soy de Bilbao, pero soy de un barrio de Bilbao, de Valencia, entonces no se te oye, pero un montón, ha sido un lujo teneros a todos vosotros aquí, sería un lujo seguir en contacto y os agradezco... 5.000. ¿Perdona? 5.000. 5.000, bueno, me había pasado... 5.200 y algo. Así que, bueno, seguramente no habrías conseguido tantos asistentes si hubiera sido físico y la logística... Es que nosotros no organizamos congresos, nosotros íbamos a congresos. Ah, lo inventaste. Entonces, desde 5 casas aisladas, que yo le llamo garajes de innovación en 4 países, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, decimos. Bueno, incluso los líderes del sector vinieron invitados. O sea, no es la primera vez que hacíamos un congreso.
Arnoldus, de origen holandés, residente en Palma, y un innovador radical, porque ha sido un verdadero lujo y un exitazo el Congreso. Muchísimas gracias a todos. Os pido 1000 millones de disculpas por la desviación en tiempo. Tendemos a ser muy precisos. A todos gracias. La fuerza os acompañe. Cuidaros mucho. Aquí hay muchísimas zonas horarias y muchísimos estados y estadios en esta crisis pandémica. Así que a los que vais un poco por detrás, cuidaros mucho y nos vemos sanos y salvos, disfrutando de un pisco sour o una buena copa de vino. Un gran abrazo. Gracias por vuestro tiempo.